Bueno, creo que es una muy buena pregunta porque ya nos sitúa en un caso. Entonces yo creo que la investigación y la observación participativa sería muy enriquecedora para la resolución de conflictos. Por ejemplo, actualmente los conflictos tienen gran complejidad y como lo podemos situar en nuestro caso en Colombia, sabemos que las víctimas pueden ser de diferentes, dadas por diferentes factores, ya pueden ser estatales, pueden ser de los grupos insurgentes o de otras organizaciones criminales. Por ello, he dado en un contexto de gran complejidad donde reconocer patrones entre estas víctimas es como de gran importancia para poder construir paz. La observación participativa puede ser muy enriquecedora ya que puede dar, ver como los sentimientos de dolor, puede ver por qué se generan el miedo, cómo hallar esos patrones que existen entre todas estas víctimas al tener una involucrarse con las víctimas y reconocer patrones de una forma más cercana. Como hemos hablado en varias oportunidades en la clase, sabemos que crear confianza con la comunidad para poder acercarse y poder investigarla son esenciales como un primer mecanismo, como una primera etapa que existe en la investigación antes de ya empezar el trabajo en sí. También existe, por ejemplo, lo que hicimos con el consentimiento informado, donde tú le das como esa confianza al investigado de que tú estás haciendo un trabajo, que tiene una rigurosidad, que tiene un proceso, que hay un respeto por el otro. Asimismo, también hay que entender la cultura, ¿no? Como hacer esas cosas visibles del otro y entender que cómo se siente cómodo la otra persona y tú tienes que a partir de eso como saber cómo manejar la situación. Por ejemplo, no asumir muchas cosas sino preguntarlas o si te cuentan algo también volver a repetir lo que te digo a ver si tú estás comprendiendo bien la situación, como con mucho respeto para poder como manejar una situación como de insider, como hacerte amigo, como para darle también como esa oportunidad que también te conozca, entonces como que tú te acercas y de poner la situación desde tu perspectiva o como que haya un enriquecimiento en la relación. La autora hace hincapié sobre cómo al final de una etnografía terminas dándote cuenta de muchas más cosas de tu propia cultura, de tu propia background. Entonces, como que lo que realmente tienes que hacer es como en ese choque que existe como entre tu cultura y la del investigado, como ser más consciente de qué estás sintiendo, qué es lo que estás viendo, cómo lo ves, por qué lo percibes así, qué está haciendo el otro, qué estás haciendo tú. Entonces, como que es volverse muy consciente de todo lo que estás haciendo. Y así, en la investigación, como le propone Alan Parkin, tienes que hacer explícito esa subjetividad que tú tienes, porque no es apartarse de ella, sino volverlo explícito en la investigación, debido a que conocemos que es algo que influye en la misma. Creo que depende de la investigación que quieras realizar, cómo te vas a acercar a ella, pero no es como que tengas que desligarte de tus suposiciones éticas en el estudio etnográfico, sino que realmente para poder volverte un insider tienes que reconocer la estructura de valores de la propia cultura que vas a investigar o de la propia comunidad. Como que la autora decía eso, como que tú tienes que sumergirte en esa estructura de valores que tiene la otra cultura. Eso quiere decir que ellos manejan una forma específica, la cual tú tienes que entender y observar y ser partícipe. Desde esa perspectiva, eh, también puedes como volverte consciente y como saber cuál es esa y cuál es la tuya. Y asimismo, como lo mencionas, hacer una comparación porque al final de cuentas tú no te puedes desligar de ti, sino que lo que estás haciendo es más como un trabajo de conciencia, un trabajo de donde este tipo de cuentas se vuelvan visibles y percibidas en la investigación.
Bueno, yo la palabra evaluar de pronto no la usaría, sino que sería como más un proceso de comparación, debido a que como son estructuras de valores diferentes, son culturas diferentes, existe un choque, es evidente como ese choque porque como yo decía, como yo por la noche me acostaba y sentía que esto no estaba bien, que los espacios eran diferentes, que yo me sentía incómoda, que aunque hubiera habido experiencias similares, este momento como que ella lo sentía diferente. Entonces como que en ese proceso tú lo que tienes es hacer eso, como las notas, como ser consciente que estás sintiendo, que estás percibiendo. Y en ese proceso em, tú te fijas en también en tu propia cultura, como en tu propia forma de vivir. Entonces, como que no es que se evalúe, sino que tú eres más consciente de ello. Y al final la autora hace mención que no es que tú dejes de hacer lo que venías haciendo y si te dan la oportunidad en la investigación, tú sigues prefiriendo como tus costumbres, pero se vuelven más evidentes porque, digamos, ella decía como, voy a dormir con alguien en la habitación, pero eso me sentía incómodo, aunque antes yo hubiera ido como a un campamento donde me tocaba compartir cama o algo con alguien más, pero como que la situación es diferente, entonces tú te vuelves más consciente de cuáles son tus concepciones, cuáles son tus creencias que estás sintiendo, entonces como que no es que se evalúe, sino que te haces más consciente de eso.